siempre, le damos la bienvenida a los que se van sumando a las mañanas de 7 a.m. desde muy tempranito, acompañándolos con los principales títulos de este lunes. Y nosotros en nuestro programa vamos a tener entrevistas. Sí, señor. En este bloque vamos a hablar del tema docente y para eso vamos a presentar a Rosa Petrovich, quien es secretaria general de ATECH. Rosa, bienvenida y muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, pasó el fin de semana, Rosa, después de lo que ha sido el día viernes, con los anuncios realizados por las autoridades, con las reuniones que se han llevado adelante durante las últimas semanas. Bueno, cuéntenos un poco el balance y cómo se ha dado todo esto hasta lo que se ha llegado. Bueno, definitivamente, como es de conocimiento público, el lunes de la semana anterior fue la reunión de política salarial y condiciones de trabajo, donde el gobierno hizo su última oferta de respecto de las anteriores, que habían sido rechazadas, inclusive la anteúltima, que ya incorporaba la cláusula gatillo, el piso de pauta para este año, digamos, todo dirigido al sueldo en blanco, y con un punto muy débil, razón por la que se rechazó la anteúltima, que tiene que ver con el pago de la deuda 2020, el pago de la deuda del año pasado, que fue el punto que se mejoró en alguna medida, digamos, para esta última, y que es lo que ha hecho que la mayoría de los colegas docentes, puesto a consideración, digamos, esta última propuesta por parte nuestra, de manera orgánica, a nuestros colegas en toda la provincia, se ha resuelto tomar. Es la consideración que ha hecho la docencia mayoritariamente a través de nuestras entidades, de las entidades que mayoritariamente tomamos la propuesta del gobierno, del Frente Gremial, la mayoría de las entidades, valorando particularmente la docencia el hecho de haber logrado mover al gobierno de aquellas primeras ofertas paupérrimas, efectivamente, de un 10 y de un 12%, más montos en negro, lo que decididamente no existe, digamos, en esta propuesta última, y que es positivo para nosotros, más allá de considerar que todo sigue siendo insuficiente en este contexto de crisis agravada por la que atravesamos todos, y particularmente los docentes, que venimos de una crisis tremenda, digamos, del año anterior, y que es lo que ha hecho que nos posicionara en un lugar muy difícil de cara a la pauta para este año 2021. Pero la pauta que se ha aceptado por parte de la docencia y a través de ATECH y de la mayoría de las entidades del Frente Gremial Docente consiste en el piso del 34,6% para el año, dirigido al valor del punto, sin montos en negro, más la incorporación de la cláusula gatillo, que era una negativa rotunda del gobierno a incorporarla, fundamentando 1000 cuestiones que todas indicaban la negativa, digamos, a establecer la cláusula gatillo, que finalmente se estableció de carácter trimestral, y que es la herramienta, como lo planteamos en 1000 oportunidades, y con la docencia movilizada en la calle, con una gran contundencia en el reclamo, justamente a través de la manifestación de nuestros colegas docentes de toda la provincia, para que se incorporara esa cláusula gatillo de carácter trimestral, que es la herramienta que nos permite no perder frente a la inflación, y que es la herramienta que logramos desde la docencia del Chaco a través de ATECH y de todas las demás entidades del Frente Gremial en el año 2019, incorporar a nuestro sueldo, y que fue el único año de todos los últimos que no hemos perdido frente a la inflación, sino que hasta le hemos ganado en 3 y 4 puntos a la misma. Recordarán ustedes en 2019 que tuvimos una inflación de más de un 50 y algo %. Bueno, nosotros estuvimos con la cláusula gatillo lograda, por encima de que fue tan defenestrada por algunos sectores, y después, guardaron silencio porque la docencia ha internalizado como propia, como lo que es efectivamente la cláusula gatillo en sí. Por otra parte, por cuerda separada, a la pauta 2021 está la creación de un nuevo concepto, que es una
bonificación de carácter remunerativo, como las otras que tenemos al día de hoy en el sueldo docente, que abarca activos y jubilados, que es la bonificación por recomposición docente, creo que es el nombre, y que está creada exclusivamente para que sea el pago a cuenta desde el mes de marzo de la deuda del año 2020, con 800 puntos, de los cuales 500 se pagarán con el sueldo de marzo. Así está establecido, digamos, en la propuesta, y que aguardamos que el gobierno cumpla, por supuesto, y si no, se retomarán las medidas de fuerza como planteamos desde la mayoría de las entidades sindicales del Frente que tomamos la propuesta, y los otros 300 puntos de este nuevo concepto con los saberes del mes de agosto, que claramente planteamos la necesidad del acortamiento de todos los plazos, digamos, ¿no? En lo que hace esto exclusivamente para la deuda, es una bonificación que queda incorporada definitivamente al sueldo, que no es que el día que se termine de cobrar la deuda 2020 va a desaparecer, no, queda incorporada definitivamente al sueldo esta nueva bonificación de 800 puntos que hoy tiene ese objetivo y que se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto, digamos, ¿no? Como el resto de las bonificaciones. En lo que hace a la pauta en sí, que va por cuerda separada, que les decía, el piso del 34,6 dirigido al valor del punto para todo el año, digamos, más la cláusula gatillo, justamente para corregir el desfasaje que exista por inflación en el año, que supongamos sea del 50% también, bueno, a ese 34,6 hay que corregirle con la cláusula gatillo de carácter trimestral los desfasajes trimestrales que vaya teniendo. En el caso del mes de marzo de esa pauta, tenemos un 15% establecido de incremento, digamos, que de acuerdo con lo que resulte de inflación de ese primer trimestre, el excedente de ese 15% que se cobraría con marzo, también iría a cuenta, digamos, del pago de la deuda, o sea que no se computaría para el segundo trimestre en lo que hace a pauta para este año. Para el segundo trimestre tenemos dentro de esta propuesta fijado un 3% con el mes de abril, y en el mes de julio hay que sentarse en la mesa de política salarial nuevamente para corregir el desfasaje del segundo trimestre que tenemos para él, digamos, ese 3% con abril, que si fuera de un 10 por decir un porcentaje, hay que completar con el 7 que falta, digamos, ¿no? Esto es lo que en materia salarial está volcado en esa propuesta, y a lo que se ha agregado, al reclamo nuestro de los docentes a través de las entidades sindicales, particularmente del Frente, el carácter presencial de las designaciones, que es un reclamo a voces, digamos, entre otras cuestiones no menos importantes que tienen que ver con las condiciones laborales de nuestros compañeros docentes y el estado de situación de los edificios en materia de infraestructura, sostenimiento, bueno, y planteando, digamos, ratificando, particularmente desde ATES y desde la mayoría de las entidades que tomamos la propuesta del Frente Gremial, la necesidad de incorporar el resto de los puntos, si bien lo establecen que van a ser discutidos en mesas técnicas, bueno, el planteo fue concreto, la mesa técnica donde se define, digamos, el tema de la situación laboral de los docentes, entre otras cuestiones que está dentro del marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, debe respetarse en sus definiciones para que no pase lo que ha venido pasando hasta acá, ¿no? Bueno, y lo que queda claro es que si ante el eventual primer incumplimiento que pudiera haber del gobierno, decididamente se retomarán las medidas de fuerza. El requerimiento de ATECH y de la mayoría de las entidades del Frente Gremial, cuando aceptamos la última propuesta del Ejecutivo por decisión de la mayoría de nuestros compañeros docentes de manera orgánica, también planteamos que el gobierno debe liquidar y pagar los sueldos tanto a los docentes activos como a los docentes jubilados con los sueldos del mes de marzo, que es lo que se haría. Acá estamos expectantes para que se cumpla.
Rosa, después de este acuerdo, donde bueno, desde aquí se alentó, porque lo que más queremos todos es que los chicos y los docentes vuelvan a las aulas, también hubo desacuerdo por parte de algunos docentes donde manifestaban que no se sintieron representados frente a esta situación. ¿Qué opinión merece esa respuesta? Bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones, digamos, de todos los sectores y felizmente no todos pensamos iguales, porque la verdad que sería peligrosa una sociedad, digamos, en ese contexto, ¿no? Lo que no aceptamos y rechazamos categóricamente es la expresión violenta de algunos grupos minúsculos que han ido a agredir al frente de las sedes gremiales que tomamos la propuesta del Poder Ejecutivo, hecho que repudiamos porque la verdad que es inadmisible en cualquier sector de la sociedad y en el sector docente ni que hablar, donde se supone que trabajamos para fomentar el espíritu crítico, para fomentar el respeto por la opinión del otro, por fortalecer la democracia que elegimos los argentinos y los chaqueños en particular para vivir. Así que, de todas maneras, claramente lo decimos, no vamos a permitir que se desvíe el eje de atención de los colegas docentes respecto de los reclamos que como trabajadores de la educación llevamos adelante y de los avances que en ese sentido, digamos, se van dando, como esto de haber logrado, por ejemplo, la fijación de una pauta para todo este año dirigida al valor del punto, al sueldo en blanco, la cláusula gatillo, el reconocimiento y pago de la deuda con una nueva bonificación que en definitiva queda incorporada al sueldo para el resto de nuestra carrera y para todos los compañeros jubilados. Así que, y esto como logro de los docentes que multitudinariamente se han venido manifestando a través de las convocatorias de ATES y de todas las entidades del Frente Gremial Docente desde el pleno periodo de vacaciones. Así que si alguien pretende tapar esto, y la verdad que se equivoca, los hechos de vandalismo, de violencia, con las denuncias correspondientes, que algunas ya están hechas, otras faltan, que las completamos entre hoy y mañana, se va a encargar la justicia. De los reclamos y de la continuidad, digamos, de todas las acciones gremiales en pos y en beneficio del conjunto de los colegas docentes activos y jubilados, de eso nos encargamos institucionalmente desde la entidad y de manera conjunta con la mayoría de las entidades del Frente Gremial. Rosa, nombraba la cuestión de infraestructura y consultarle cuál es el estado justamente de los establecimientos y cuál es el estado en el cual trabajan los docentes en la provincia. Bueno, definitivamente la gran mayoría de las escuelas cuenta con un estado no óptimo, digamos, para una situación normal, así que mucho menos, digamos, en este contexto de pandemia, ¿no? Que es uno de los reclamos concretos y precisamente se incorpora dentro de la propuesta del Ejecutivo, de la propuesta salarial, un ítem a raíz de los reclamos que venimos llevando adelante desde la docencia y manifestándose como se ha manifestado hasta acá, digamos, de manera multitudinaria en toda la provincia, el reclamo por la atención en materia de infraestructura, en materia de sostenimiento, de provisión de insumos para las medidas de bioseguridad que deben, pero la verdad que es una preocupación enorme la que tenemos porque sabemos cuál es el estado de situación de la mayoría de las escuelas. Y esto va de la mano con el llamado que hemos hecho oportunamente y que ratificamos plenamente desde ATES en particular, a todos los directores de los establecimientos educativos, al igual que a los colegas docentes de cada una de las escuelas, para que por la vía que corresponde, digamos, y a los directivos les pedimos que hagan el deslinde de responsabilidades de manera formal ante las direcciones regionales, que son los representantes de la patronal, porque los directivos de los establecimientos son empleados jerarquizados, pero no forman parte del gobierno, digamos, el deslinde de responsabilidades respecto de situaciones de contagios, de brotes que pudieran suscitarse en sus respectivos establecimientos y de las consecuencias impredecibles
que estas situaciones pudieran acarrear, digamos, ¿no? Ustedes saben, como sabemos todos, que el hilo siempre se corta por lo más delgado, y la verdad que acá vemos una fragilidad enorme del Estado en materia de puesta en condiciones de los establecimientos, de garantización de la salubridad de los docentes, de los alumnos, de los padres, como lo venimos planteando y como venimos reclamando desde el mismo momento, digamos, en que se desató esta pandemia y particularmente cuando comenzó a pensarse en la vuelta a la presencialidad. Así que, además de esto, por supuesto, el tema de la vacunación para todos nuestros compañeros docentes, que, bueno, todos sabemos que viene, digamos, de manera bastante lenta, y es más, la semana anterior se había suspendido el tema de vacunación a los colegas docentes, evidentemente por falta de dosis, entendimos, así que aguardamos que esto se reanude y que efectivamente se pueda cumplir para con la totalidad de los colegas. Rosa, y también esto es un desafío, una nueva experiencia que ya comenzó el año pasado, donde hay una nueva modalidad, una nueva forma de trabajar con los alumnos, y eso también me imagino que debe preocupar a los docentes. Se cambia totalmente la estructura que se venía realizando años anteriores y que uno tiene que amoldarse, acomodarse a la situación, y eso también lleva su tiempo, necesita, bueno, tecnología que tiene que estar en el lugar correspondiente y con el funcionamiento que merece cada uno de los establecimientos educativos. Pero absolutamente, y una de las cuestiones que no podemos dejar de señalar es, y que es un reclamo, digamos, a voces de nuestros colegas, y ya desde todo el año pasado, por eso hasta ha rayado el enojo, digamos, ¿no?, en el marco de los reclamos, porque el Estado ha estado prácticamente ausente respecto de las clases virtuales, con las que nos vimos compelidos el año pasado por este contexto de pandemia a llevar adelante. Cada docente lo ha hecho con su computadora, en el mejor de los casos, con su propio teléfono, con su propio internet, con su propio todo, digamos, ¿no? Y la verdad que de la mejor manera posible, con una sobrecarga horaria que definitivamente también ha llevado a que reclamemos en la reglamentación, digamos, del teletrabajo, para que el docente tenga el derecho a desconexión, porque eran las 12 de la noche y seguía, digamos, con la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la conexión con los papás de los alumnos. Realmente ha sido una cuestión de fuerza mayor, si se quiere, pero que debe ordenarse, que debe reglamentarse para que estén las reglas claras, digamos, porque si no hay una sobrecarga extraordinaria de trabajo y de cuestiones que pesan sobre lo económico, como el hecho de tener que adquirir algún dispositivo para la tecnología misma, que uno no cuenta, digamos, en su casa y ni qué hablar de colegas docentes que tenían un solo teléfono en sus hogares y tenían que ocuparlo para dar sus clases, y además sus hijos, digamos, para poder asistir a sus propias clases. La verdad que es una situación muy compleja la que se ha atravesado y la que se va a atravesar de acá para adelante. Por eso planteamos que, además del tema salarial, concretamente en lo que hace a las situaciones, a la situación laboral de los docentes, y nosotros venimos planteando desde ATES el año pasado, presentamos un proyecto de ley para que se dicte la ley de licencia por COVID para los docentes mayores de 60 años y o con comorbilidades, digamos, para que ese docente, que de todos modos se siente bien, digamos, no se va a jubilar, pueda trabajar en forma remota desde su hogar, y en este contexto de pandemia se designe un suplente para que lo haga lo haga de manera presencial y en forma coordinada con el colega. Esta es una de las iniciativas que planteamos desde ATES el año pasado a la Cámara de Diputados, y este año le hemos sumado otra porque hay situaciones que no están contempladas en la ley del Estatuto del Docente. Por ejemplo, el hecho de que un docente por el COVID, digamos, deba aislarse 14 días.
y yo esté enfermo, digamos, ya adquiera el virus, que debe aislarse, que debe, o colegas enfermos, digamos, bueno, para eso sumamos una propuesta de autoría de ATES, que es un proyecto de ley también en la Cámara, para que se establezca esa licencia por COVID, habida cuenta de que en el caso, por ejemplo, del docente suplente, que deba aislarse por 14 días, no tiene ninguna licencia que en el estatuto del docente que le cubra ese periodo, por lo que terminaría, digamos, fuera de su fuente de trabajo, ¿no? Quedando cesante. Así que son cuestiones que deben incluirse, incorporarse dentro de la ley del estatuto, y que nosotros, independientemente de todo este conflicto que hemos estado atravesando, igualmente de manera simultánea hemos venido trabajando en la Cámara de Diputados con nuestras iniciativas y tratando de que esto se trate, digamos, tenga tratamiento y se pueda avanzar con la aprobación de los mismos, porque son cuestiones que además revisten urgencia en estas circunstancias. Rosa, muchísimas gracias por la nota y que tenga un buen arranque de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Rosa Petro.